Una de ellas es el recomendador de contenido. Nosotros internamente y cariñosamente lo llamamos Raúl, que es el recomendador automático de últimas lecturas. Y este recomendador está basado justamente en modelos de Machine Learning e inteligencia artificial. ¿Y qué es lo que está recomendando Raúl? Recomienda en función de dos cosas, prácticamente, ¿no? Uno tiene que ver con la navegación. ¿Qué quiere decir eso? Que yo puedo ver el último artículo que estás leyendo y recomendarte cosas similares a lo que tenés dentro de esa. Y por otro lado, si estás logueado y yo tengo tu historial de navegación, puedo ver cuál es justamente esa historia de navegación y recomendarte por cosas que estuviste viendo anteriormente. Entonces, ahí ya hay un grupo de recomendaciones que salen de este tipo de modelos. Y por el otro lado, está lo que se llama lo que es el filtro colaborativo, ¿sí? Los filtros colaborativos son básicamente es muy similar a lo que usa Netflix hoy. Netflix agarra y tiene un perfil de usuario tuyo y se fija, personas que tienen un perfil similar al tuyo, y se fija cuáles son los contenidos que vos no leíste todavía, ¿no? O sea, son dos personas similares que van leyendo más o menos, van viendo más o menos las mismas películas, pero uno va viendo cosas que el otro no, entonces ahí se van recomendando por similitud en los perfiles de usuario. Así que esa es otra de los modelos que están embebidos acá adentro. Y después la regla de negocio que se quiere agregar, ¿no? En este caso, lo que metimos fue, por ejemplo, nota más leída. Entonces, de alguna forma, lo que querés lograr con esto es que si vos tenés una infinidad de perfiles que vienen a leer, no te sesgues únicamente en lo que quiere cada perfil específicamente, ¿no? Es decir, no sé, tengo un perfil que lee pura y exclusivamente tecnología, obviamente que le voy a dar tecnología para que pueda leer, pero que no sea el 100%. Tengo que abrir un poco el panorama y meter otra clase de contenidos, y ahí es cuando entran en juego estos modelos y van viendo usuarios similares, qué es lo que leyeron, nota más leída del sitio, que capaz que no tiene nada que ver con el interés puntual de ese usuario, y así ampliar un poco el panorama y no quedarnos atrapados en una misma temática. Esto lo comparamos y lo fuimos viendo como toda lógica de un modelo nos indica, ¿no? Es decir, che, ¿esto funciona mejor o peor que lo que teníamos antes? Y en nuestro caso teníamos Taboola, y Taboola tiene un sistema de recomendación que es distinto, que es por publicidad, ¿no? O sea, no solamente va a recomendar sitios tuyos, sino que también sitios externos y van cobrando en función de los clics que van recibiendo en esas publicidades. Entonces es un esquema de negocio distinto, obviamente. Y que no te permite generar reglas de recomendación. Quedas un poco supeditado a el recomendador Taboola. Y cuando hablas de métricas de performance, está más complicado también para acceder. Que no existe, que no diga que no hay métricas, pero el negocio siempre quiere más, ¿no? Y con toda lógica, porque quieres ver cómo está performando tu sitio. Así que ahí te quedas con un poco de ganas. Esto lo que te dice es que el recomendador, al hacerlo en casa, y bueno, ya está, las herramientas son tuyas. O sea, podés ver cuáles fueron las recomendaciones que mejor funcionaron, las podés customizar y decir, che, esta recomendación no estuvo andando muy bien, voy a cambiarla y voy a meter otra, o voy a modificar ciertos parámetros. Y después te permite también monitorearla como quieras, porque es tu data. Entonces podés ver el CTR, bueno, acá en este caso lo que sería la conversión, ¿no? El ratio de conversión que tuviste. Esto lo comparamos entre el recomendador Raúl y lo que teníamos antes, y la verdad fue casi 3 veces más que le sacó de ventaja. Esto es una medición de un mes. También puedes aperturarlo y ver, bueno, cómo es tu CTR si es desktop, si es mobile, si son hombres, si son mujeres. Al tener los datos de las edades lo puedes ir abriendo y decir, bueno, ¿cuál es el ratio de conversión que tiene un millennial si lo comparo contra un baby boomer, ¿no? Y ahí también se ven las diferencias, ¿no? De cómo los baby boomers tienen un engagement mucho más alto que un millennial, y se ve claramente en las tasas de conversiones, de cómo siguen las noticias.
Y también ver por secciones y empezar a ver, bueno, cuáles son las secciones que más engagement trae. Digo la palabra engagement, pero sabemos que la palabra engagement puede tener 10 millones de significancias, ¿no? En este caso sería cuántos tipos siguen leyendo el diario cuando le vas poniendo recomendación. Policiales y deportes son de las que más clics nos están trayendo en función de este recomendador. Así que esa fue nuestra experiencia con el recomendador. La verdad que, bueno, frente a lo que teníamos es un plus. Lo que fuimos a buscar en el mercado no encontramos algo que sea tan customizable. Previo a esto teníamos otro proveedor nórdico y la verdad que cada vez que teníamos que pedir una modificación en la recomendación o lo que fuera, era un chino. Y esto nos solucionó bastantes cosas. Así que bien ahí para ir hacia el camino data driven. Después, como tercer punto, ¿qué tenemos? Competencia. Y lo que es competencia es, tenemos que tomar información en base a lo que tenemos en nuestro sitio, pero tampoco tenemos que dejar de monitorear lo que pasa por fuera, qué es lo que está haciendo la competencia, qué es lo que sucede por otros caminos. Y ahí, la verdad que metimos estos modelos de Machine Learning para recopilar información, básicamente. Hoy en día, cada sitio que ustedes vayan a explorar tiene lo que se llama un sitemap. En ese sitemap está, como dice el término en inglés, es el mapa del sitio con todas las notas que están incluidas ahí adentro. Y que hasta hace unos años eso era tema manual, decir, bueno, voy a ver cuáles son, no sé, las notas que tengo en mi sitio. Y vas al sitemap y tenés todas las notas que están en tu sitio. Bueno, con la venida de la tecnología, etcétera, tenés la posibilidad de meter un robot que te permita cada N horas hacer ese mecanismo, guardar la información y tener información justamente de los sitios que a vos te interesan. Son contenidos reducidos, porque es todo lo que está público, pero que sirven a la hora de tomar decisiones en tiempo real y ver cómo está funcionando en los sitios que vos estás observando versus lo que vos hoy en día tenés. Eso lo desarrollamos también internamente y básicamente hay 3 métricas que estamos viendo, ¿no? Que es cuántas notas se están publicando, qué contenido de qué secciones son, cuál es el horario de publicación. Entonces ahí uno puede hacer tableros, y tableros que está viendo, por ejemplo, la reacción y van viendo qué cosas hay que ajustar o qué cosas están bien, ¿no? Entonces puedes tener información por secciones, cuáles son el top 10 de secciones de cada uno de los sitios que estás observando, cuál es la información diaria, o sea, en qué cantidades se van moviendo o fluctuando. Esto también fue de bastante utilidad y ver cuáles son los horarios de publicación de cada una de esas notas y observar a través de esto que se llama un mapa de calor, donde en las celdas más oscuras concentran, explicado bien, lo que tenemos acá en cada una de las columnas son las horas del día y en las filas los días de la semana. Entonces te dice por día, dependiendo de la hora del día, cuál es en la hora del día que tuviste una mayor cantidad de publicaciones. Entonces, no sé, entre las 6 de la mañana y las 6 de la tarde, lógicamente tenés una mancha verde, pero porque son donde suceden la mayor parte de las publicaciones. Pero bueno, está bueno tener algo comparativo y ver qué sucede con el resto, qué están haciendo, está alineado con lo que yo estoy haciendo. ¿Ellos publican antes que yo o yo publico después que ellos? Y empezar a observar ese tipo de cosas está bueno para no sesgarse únicamente con el dato nuestro, ¿sí? Así que bien. Eso con respecto a lo que es el monitoreo de la competencia. Por otro lado, tenemos también cuestiones que cada vez tienen más importancia, y al menos para nosotros le estamos metiendo foco porque consideramos que es un tema más que importante, y es toda la parte SEO, ¿sí? En la parte SEO estuvimos viendo cuáles son esas métricas que más utiliza Google, y esto no hay ciencia cierta, ¿no? Es una elección de decir, bueno, a ver, Google, ¿cuáles son las variables o métricas que más estás observando a la hora de rankear más arriba? La verdad que solo Dios lo sabe. No quiero que ni Google lo sepa, porque cambia cada minuto, pero sí
hicimos cosas que son básicas a la hora de decir, bueno, che, pará, hay 12 variables que tenemos que monitorear y ver a la hora de saber si una nota está bien rankeada en SEO o no. No diría rankeada, sino diría que cumple con la mayor cantidad de cosas que Google analiza a la hora de estar rankeando hacia arriba. Esta es la información de la nota, este es el score SEO que tiene la nota, y acá lo que se ve es cada una de las 12 variables que estuvimos viendo, a ver cuáles son su puntaje. Verde es que está ok, rojo es que hay que mejorarlo, amarillo es un más o menos. ¿Cuáles son esas variables que estuvimos viendo y observando? Y que de vuelta, no son la clave del éxito, ¿no? No quiere decir esto que una nota que tiene score SEO 100 la vaya a rockear en búsquedas y se reviente en PageViews, sino que te ayudan a eso. Porque también después está la otra pata, que es el SEO técnico, y si la nota no performa, y por más que tengas el SEO editorial muy bueno, y no vas a estar arriba de todo, así que depende de muchas cosas. Pero esto ordena, y está bueno. Palabras clave, subtítulos, cantidad de caracteres que hay en el título, la cantidad de palabras que hay en el cuerpo de la nota, caracteres en el párrafo, bajada, volante, epígrafe, si hay negritas, si hay contenido multimedia, si hay fotos, si hay links, si está firmada la nota. O sea, hay un montón de cosas que se miran a la hora de estar rankeando mejor. Y esto lo pasamos también en nuestro CMS, en el lugar donde usan los periodistas para cargar las notas, lo incorporamos también ahí, no solamente en las notas post-mortem, como el reporte este que estábamos viendo recién, sino que en la medida que el periodista está escribiendo una nota, pueda ver en el CMS qué es lo que está publicando, ¿sí? Qué cosas tiene que mejorar y qué cosas tienen que modificar. Eso lo dividimos en 3 tiers, que es acorde a la importancia, ¿no? Es decir, bueno, hay 4 variables que tienen un peso importante, que esas tienen que salir sí o sí a la cancha en verde. Y las otras, un tier 3, si están en rojo o en amarillo, bueno, no tiene tanto peso en el score, pero las del 1 al menos sí, que son las keywords en el título y en el primer párrafo, cantidad de caracteres en el título, la bajada y la cantidad de palabras en el cuerpo de la nota, ¿sí? Esto se ponen ciertas observaciones en las variables que están flojas, como diciendo, bueno, qué cantidad de párrafos no cumplen con estas características, cuáles son las keywords sugeridas, cuál es la cantidad de links que tenés puestas en función de lo que tenemos. Bueno, te van agregando ciertas reglas a esto.